Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la clase de Biblia. Es algo muy sencillo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Hoy es día 28 de mayo del 2025. Estamos desde la iglesia de Auleri Queen of Heaven en McDonough, Texas, en el Southwest de San Antonio, Texas. Vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Hay muchas cosas de qué hablar. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, hablar de una persona es hablar de al menos de 5 elementos importantes, ¿verdad? Pero bueno, sí, vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. Yo quiero hablar un poquito sobre aspectos, cuáles son los tipos motivadores, por qué hablamos mucho a veces del Espíritu Santo. Pero vamos a tomar lo que la iglesia dice. Soy el Padre Jesús Camacho, estoy de este lado porque quiero que vean primero lo que vamos a hacer. Bueno, voy a ponerme allá para que vean quién soy. Este soy yo, ¿ya? Muchas gracias. Voy a leer y luego después me paso para acá. Muy bien. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos siga infundiendo su sabiduría, su presencia. Y voy a ponerme entonces de aquel lado. Estoy checando porque estoy en otro lugar, estoy en un lugar diferente, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ha querido iluminar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu sintamos los dones de tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas cosas de qué hablar sobre el Espíritu Santo, porque hablar de una persona es hablar de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Una de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Entonces, hablar del Espíritu Santo es hablar también del Padre y del Hijo, ¿verdad? Hablar de un solo Dios en 3 personas distintas. A veces dicen que diferentes funciones, diferentes momentos aparecen, ¿verdad?, pero que siempre están, ¿verdad?, juntos, unidos, que trabajan en fraternidad, ¿verdad?, que son ejemplos, ¿verdad?, podemos decir así, de unidad, ¿verdad?, porque Jesús dice, Él les va a enseñar, ¿verdad?, lo que yo le diga, ¿verdad?, es decir, desde ese momento sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo también, hay una relación muy buena entre Jesús, ¿verdad?, entre el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué es el Espíritu Santo, verdad? Pues el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nosotros lo conocemos como la paloma, ¿verdad?, o como fuego, o como las lenguas de fuego, ¿verdad?, que aparecieron en Pentecostés, ¿verdad? Se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Yo tengo en el pizarrón, dice Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que recordar que ante todo la supremacía, ¿verdad?, es el amor. 1 Corintios 13:1, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo pedimos mucho por los dones, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Número 1, ¿qué hace? ¿Verdad? Número 2, ¿quién es para mí? Importantísimas esas preguntas. Número 3, dones del Espíritu Santo. Tenemos fortaleza, consejo, conocimiento, sabiduría, entendimiento, piedad, temor de Dios. Frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, viene en Gálatas 5:22, ¿verdad? Dice que es caridad, generosidad, alegría, amabilidad, paz, fidelidad, paciencia, humildad, control de sí mismo, bondad, castidad. Número 5, lo recibimos en los sacramentos a través del ministro ordinario, bueno, ordenado más bien, no ordinario, ordenado, que sería el sacerdote, el diácono, el obispo. Número 6, el despertar del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Una cosa es el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, otra cosa es el despertar del Espíritu Santo. Número 7, el Espíritu Santo nos ayuda a caminar, ¿verdad? El Espíritu Santo camina con nosotros, ¿verdad?, porque tenemos una misión, ¿verdad?, y tenemos que ser santos para ir al cielo. También el Espíritu Santo es la memoria de Jesús, nos recuerda siempre a Jesús, ¿verdad? Número 8, hay otros dones, ¿verdad?, aparte de los dones
que conocemos los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia. En la Biblia se habla de otros dones como castidad, Mateo 19:11, y también en 1 Corintios, ahorita no me acuerdo muy bien, pero 1 Corintios, también perseverar, ¿verdad? Otro don, ¿verdad? 1 Corintios 1:8. Otro don, ¿verdad?, que podemos hablar también es obrar bien, ¿verdad? Es hacer cosas buenas, Filipenses 2:13. Otro don que podríamos hablar se llama trabajar juntos, Hechos de los Apóstoles 15:28. Y si quieren saber, ¿verdad?, más sobre el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1831, 1832. Ahí en el 31 habla sobre los dones, en el 32 habla sobre los frutos, y luego más adelante, sigue adelante, ¿verdad? Sigue. Pueden seguir leyendo 1833 y así. Muy bien. Recuerden entonces que esto no se agota, esto sigue, esto sigue. ¿Así? Hablar de una persona, pues es, imagínense, como cuando hablamos de Jesús, pues hablamos de muchas cosas, se han escrito libros y libros y libros. Hablar del Espíritu Santo, que es una persona, no es una fuerza, es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues también es hablar de muchas cosas sobre la persona. Ahora, no se conoce mucho, no se ha estudiado mucho, ¿verdad? A veces nomás se brinca de un lado a otro, se piensa que es pura alegría, puros milagros, ¿verdad? Puras cosas extraordinarias, y no, ¿verdad? El Espíritu Santo, ante todo, ¿verdad?, va a acompañar a los discípulos, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, todos los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, inician desde el capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Se habla de el acompañamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ante todo, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles, va a ser el que va a acompañar a los discípulos a que hagan la misión, es decir, a que se esfuercen, a que trabajen, a que sacrifiquen, a que mueran. El Espíritu Santo no los va a salvar de morir por Cristo, ¿no? Es decir, por eso a veces tenemos una mala idea de qué es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso yo pongo en el número 1, bueno, el Espíritu Santo, bueno, ¿quién es, verdad? Lo estamos describiendo, ¿verdad? Ahora, como persona, toda persona tenemos diferentes facetas, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, de temperamento, carácter, personalidad, ¿verdad?, que son los 3 elementos importantes, ¿verdad?, de una persona. Cada cosa, ¿verdad?, tiene sus constitutivos, ¿verdad? Si hablamos de temperamento, hablamos de por lo menos 4 tipos de temperamentos, bueno, puede ser mucho más. El carácter, pues, algunos hablan de 10, 12, 15, ¿verdad?, muchísimo, ¿verdad? La personalidad es de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad?, cómo aplicas tu carácter y el temperamento. Entonces, cuando tú hablas del Espíritu Santo como persona, también tendrías que hablar de diferentes facetas del Espíritu Santo. El que nos acompaña, también el que nos da fuerza, el que nos santifica, ¿verdad? Lo leemos también mucho en el credo, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, ¿verdad? Es decir, muchas veces pensamos que nos confundimos al hablar del Espíritu Santo, pero es que la verdad es que no se ha hecho, bueno, a nosotros no nos han presentado, ¿verdad?, a los católicos en general, en verdad, como un estudio, ¿verdad?, profundo sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces la gente nomás piensa, oh, milagros, y va a venir el Espíritu Santo y hay que rezar y brincar porque viene el Espíritu Santo. Pues sí, pero el Espíritu Santo tiene varias facetas, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Camina con nosotros, es la memoria de Jesús, se nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo, y nos recuerda también lo que Jesús dijo que teníamos que hacer, ¿verdad?, y la misión que teníamos que hacer, y nos ayuda a santificarnos, porque tenemos que hacer cosas buenas. El Espíritu Santo nos va a recordar que para ir al cielo tenemos que hacer lo que Jesús nos pidió, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso del Evangelio de San Juan, en capítulo 15? ¿Verdad? De que muchas gracias. De que amar es lo más importante. Y lo vamos a ver después, ¿verdad?, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1, ¿verdad?, cuando San Pablo está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad?, habla en varios capítulos de la primera carta a los Corintios del Espíritu Santo, pero él dice, lo más importante de todo es el amor. Es decir,
después de todo, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, lo que te debe llevar, ¿verdad? Que es la misión de llevar el Evangelio, es llevarlo con tu propio testimonio, es para que tú seas santo. Por eso es Espíritu Santo, porque supone que el Espíritu Santo te va a ayudar a ser santo. Si no, entonces, pues ¿dónde quedó el Espíritu Santo? No digo que desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista de nosotros, ¿verdad? Moral, ¿verdad? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? Como decía la viejita le decía al padre, padre, ¿y usted cuántas veces ha recibido el Espíritu Santo? Y el padre dijo, no, pues 3 veces, dice, en el bautismo, ¿verdad? En la confirmación y las órdenes sagradas. Y luego le dice la viejita al padre, bueno, pues ahora que se le note, ¿verdad? Sí, ahora que se le note, es decir, pedimos a veces mucho, ¿verdad? Y rezamos mucho y hacemos vigilias para el Espíritu Santo, pero es un compromiso, es como, por ejemplo, cuando te vas a casar, ¿verdad? Pues estás bien feliz y haces planes y haces una boda bien grandote y todo eso, pero después viene lo bueno, después viene, ¿verdad? El compromiso, es decir, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, ¿verdad? Entonces sí está bien, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo a que nos siga ayudando, pero recordar que cuando nos ayuda nos pide más, y entre más nos dé, más nos va a pedir, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en las parábolas de los talentos, ¿verdad? En la parábola del rey que se va, ¿verdad? ¿Verdad? Que deja encargado, ¿verdad? El stewardship, ¿verdad? Es decir, te doy talentos, pero tú dame, ¿verdad? Dame frutos, ¿verdad? Entonces, una cosa por otra. Entonces, ¿quién es para mí el Espíritu Santo? Sí. Esta es una pregunta para ti, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Verdad? Porque también depende, ¿verdad? De quién es el Espíritu Santo para ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a pensar del Espíritu Santo? Recuerda lo que yo te dije, ¿verdad? Como el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Pues tiene varias facetas, ¿verdad? Y dentro de esas varias facetas, ¿verdad? Hemos dicho, ¿verdad? Que, por ejemplo, nos santifica, ¿verdad? Nos da vida, nos bendice, nos recuerda a Jesús, ¿verdad? Nos ayuda en la misión, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, el Espíritu Santo tiene varias facetas, ¿verdad? ¿Verdad? Está presente, ¿verdad? En los sacramentos, ¿verdad? Recuerden que ordinariamente nosotros recibimos el Espíritu Santo a través de los sacramentos, ¿verdad? Es decir, a través del ministro ordenado. Porque imagínense, si el Espíritu Santo vendría a todas partes, ¿verdad? Pues sería un desorden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden también, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que dice, no, pues yo nomás rezo, ¿verdad? Hay muchas gente, ¿verdad? Que se juntan y rezan, ¿verdad? Y, por ejemplo, con los que no son católicos, ¿verdad? De otras religiones, ¿verdad? Rezan y dicen, vamos a pedir el Espíritu Santo para que venga. Digo, pues sí, pero imagínate que el Espíritu Santo, ¿verdad? Fuera un desordenado, ¿verdad? No, yo voy aquí, yo voy acá. Aquellos piensan de una manera, estos piensan de otros, yo voy a todas partes, ¿verdad? Sería un desorden, ¿verdad? Por eso la Iglesia siempre ha pensado, ¿verdad? Aunque no lo ha dicho, pero lo ha pensado, y en eso se basan muchos de los estudios, en que el Espíritu Santo, ¿verdad? Viene a través de los ministros ordenados en la Iglesia Católica. Porque eso es lo que se ve en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles siempre vamos a ver que el Espíritu Santo viene a través de la comunidad o a través de los ministros ordenados o de los apóstoles. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver en el bautismo del Espíritu Santo, Hechos 1:5, cuando se dice que van a recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es lo primero que vemos en Hechos de los Apóstoles. Por eso les dije la otra vez, que especialmente en este tiempo, en este tiempo de Pascua, lean Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Porque hay muchísimos detalles que se nos pasan. ¿Por qué nosotros a veces malentendemos a la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no leemos. Porque nomás estamos como picando aquí y allá, ¿verdad? Pero no estudiamos bien, ¿verdad? Por eso a veces malentendemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es el que te va a dar, ¿verdad? El que te va a dar poder, ¿verdad? Pero también te va a dar una misión que hacer.
Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo te hace soldado de Cristo, es decir, alguien que tiene que ir afuera, tiene que defender, ¿verdad? Y hasta morir por Cristo. Es decir, no nomás es puro baile y que el Espíritu Santo aquí, que, por ejemplo, lo de las lenguas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver. Muy bien, muchas gracias por estarlos viendo. Entonces, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Ustedes ya los conocen muy bien, a los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo podemos también leer en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1831. Déjenme ver, 1831, ¿verdad? Yo siempre les voy a recomendar que tengan siempre el Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Por todo lo que les he dicho, ¿verdad? La palabra de Dios es increíble, es bonita, hay que leerla, ¿verdad? Pero hay que estar en la Iglesia Católica, porque si no se hacen muchas malas interpretaciones de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Muy bien, el número 1831 dice, los 7 dones del Espíritu Santo son, estamos leyendo Catecismo de la Iglesia Católica, número 1831, dice, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Por ejemplo, el Salmo 143 dice, tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, es decir, se nos abre la vida eterna, o la posibilidad de la vida eterna. Y el número, entonces aquí están, número 4, frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, pero también viene en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1832, y dice, los frutos del Espíritu son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Dice que hay 12 dones, 12 frutos del Espíritu Santo. Dice que son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Gálatas 5:22 y 23. Entonces, esto está en el 1861, 1832. Bueno, entonces, para los que quieran, recuerden por seguro, ¿verdad? Leer si tienes alguna duda sobre la interpretación de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces lee Catecismo de la Iglesia. Y muchas veces, y en la parte de atrás, ¿verdad? Viene lo que se le llama el índice, ¿verdad? Y aquí vienen los temas, ¿verdad? Si tú andas buscando un tema en particular, aquí lo buscas, ¿verdad? Y encuentras los números. Recuerda que cuando se habla de números, los números no son hojas, no son las páginas, son los párrafos, ¿verdad? Como el derecho canónico también, el derecho canónico viene por números, por párrafos, no por página. Muy bien. Entonces estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que entendamos esto, ¿verdad? Porque a veces hablar de los dones y de los frutos del Espíritu Santo son como cosas separadas, como cosas volando, ¿verdad? Tenemos que tomarlo en un todo que se llama la persona del Espíritu Santo. Entonces, en la persona del Espíritu Santo es la que va a juntar todo, ¿verdad? Por eso la importancia de conocer también el Espíritu Santo, es decir, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque no es una fuerza, ¿verdad? Es una persona, ¿verdad? Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad?, vamos a hablar de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es para mí? Porque depende mucho de quién es para mí, ¿verdad? Entonces también es la manera que yo veo al Espíritu Santo. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que el Espíritu Santo nomás es alguien que yo le voy a pedir cosas, porque nosotros somos bien raros los seres humanos, ¿verdad? Y tenemos que sacudirnos
este tipo de pensamiento hacia la religión. Nosotros pensamos que la religión es, ¿verdad?, es un lugar o una persona o una situación para pedir que me den algo o para pedir que me ayuden. Pero no es eso. Tenemos que entender esto, porque ya cuando entendamos esto, ¿verdad?, vamos a ver la religión de manera diferente. Por eso, como yo les decía antes, nosotros les damos de comer mucho a los psicólogos, ¿verdad?, porque los psicólogos dicen, ya ves, ¿verdad?, es una proyección de una necesidad. La religión es una proyección de una necesidad, en verdad no existe, ¿verdad?, es un problema de tipo psicológico, ¿verdad? Le digo, no, ¿verdad? Lo que pasa es que la religión es una relación, ¿verdad?, con una persona, y eso no lo hemos entendido, ¿verdad? Cuando tú entiendas que es una relación con una persona, ¿verdad?, tú vas a decir, bueno, entonces, ¿cómo me relacionaría yo con una persona? Si yo voy a visitar a una persona, ¿cómo me relacionaría con ella? Si yo me relaciono con una persona que es buena conmigo, pero que tiene sus ¿verdad?, sus mandamientos, entonces, ¿verdad?, yo me acercaría, ¿verdad?, de esa manera, es decir, bueno, voy a pedirle, pero me va a pedir algo a cambio. Como en el banco, ¿verdad?, tú vas y pides un préstamo, pero sabes que vas a pagar interés. Es decir, no es más o menos, pero es más o menos la línea. Es decir, ¿cómo tú ves la religión? ¿Cómo tú ves el Espíritu Santo? La manera como tú te relacionas con Él. Entonces, hay que entender, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona. Y como persona tú tienes que dialogar, tú tienes que introducirte, tú tienes que compartir, tú tienes que estar un tiempo con esa persona, tú tienes que dialogar, tú tienes que conocerla, esa persona te tiene que conocer, ¿verdad? Entonces, por eso es cuando nomás dicen, no, es que ya vamos a de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y hay que rezar para que vengan los dones. Espérate. A ver, espérate, cálmate. Tranquilízate, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Todos recuerden una cosa, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? Eso es importante, ¿verdad?, porque a veces no lo entendemos. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿A través de quién o de qué? Se dice mucho, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lo vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Se dice que, déjenme leerlo, dice... Fíjense, por ejemplo, lo que dice el mismo Jesús sobre el Espíritu Santo. Dice, Jesús sube al cielo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron. Estamos en Hechos capítulo 1, verso 6. Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Versículo 7. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, fíjense, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Palabra de Dios. Pero vamos, entonces dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, déjame ver. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Verdad? Perfecto, ahí está, ¿verdad? La gente dice, dame poder, Señor, dame poder. Perfecto, ahí está, ¿verdad? Dios te da poder. ¿Pero para qué? Y saldrán, fíjense lo que dice. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio. Entonces, ¿para qué? Es decir, cuando Dios te manda algo, es para algo. No nomás es para engordar, ¿verdad? Oh, Señor, dame todos los dones. Bueno, no, espérate. La palabra de los talentos, ¿verdad? Dice Jesús, ¿verdad? Jesús dice, te voy a dar 10 talentos, pero, oye, dame 10 cosas. Es decir, por eso cuando la gente dice, no, yo voy a rezar al Espíritu Santo para que me dé, dice, pues mejor yo no pido, porque así no tengo que darle cuentas. Cuando tú le pides a Dios, Dios te va a pedir cuentas. Por eso no le pidas tanto, primero. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a venir a través de los ministros ordenados, diácono, sacerdote, obispo.
Cuando tú vas a un retiro, cuando tú vas a un encuentro carismático, cuando tú vas a una velada de la venida del Espíritu Santo, se hace lo que dicen en inglés el awakening, es decir, el despertar del Espíritu Santo en ti, pero no viene, es decir, el Espíritu Santo ya no va a venir porque ya está en ti. Por ejemplo, fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 5. Dice, es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y luego después vemos, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, y de repente un gran ruido que resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron como lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos, cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu hacía hablar. Y luego dice, la gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propio idioma. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 6. Este sería el enigma, Hechos 2, 6. Sería el enigma de el don de lenguas, porque mucha gente piensa que el don de lenguas es un no. De acuerdo a Hechos capítulo 2, verso, podemos hablar del verso 2, 4. Dice que viene el Espíritu Santo en forma de lenguas como de fuego. ¿Para qué? Siempre cuando vas a recibir el Espíritu Santo es para algo. No es para que te quedes con él. Es para algo. Entonces, ¿qué dice? El 5 no dice nada, pero nomás empieza a hablar. Dice en el número 4, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Perfecto. Versículo 5, vivían en Jerusalén judíos, cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. Número 6, 2:6, la gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Aquí está la respuesta. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas no es otra cosa, ¿verdad?, que lo que te va a ayudar a que cumplas la visión. ¿Qué dice Hechos 2:6? Todos escuchaban a los discípulos hablar en su propio idioma. Ese es el don de lenguas. El don de lenguas no es otra cosa, ¿verdad?, que la gente entienda el mensaje de Dios, ¿verdad?, en cualquier lengua que tú tengas. Claro, pueden hablar la lengua o pueden ser un traductor, pero ese es en verdad el don de lengua. El don de lengua no va a ser otra cosa, ¿verdad?, sino el que vayan a todos los rincones del mundo a enseñarles, aunque ellos no hablen tu idioma. El don de lengua va a ser la capacidad que Dios te va a dar para que tú puedas afectar de buena manera a las personas de otras lenguas y que les puedas hablar de Jesús. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí entendemos que el don de lenguas no va a ser un... Muchas gracias. Ahí vamos a ver, ¿verdad?, que el don de lenguas no es un nada, absolutamente nada de eso, ¿verdad? San Pablo, ¿verdad?, la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, va a criticar mucho esto, ¿verdad? Porque en verdad, de acuerdo al Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4 y verso 6, el don de lengua no va a ser otra cosa más que la capacidad que Dios te dé, ¿verdad?, para llevar el evangelio a las personas que hablan otro idioma. Porque recuerda que ante todo, ¿verdad?, lo que Jesús, ¿dónde está? Porque ante todo lo que el Espíritu Santo nos va a ayudar es hacer la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús les dice cuando se va
vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, el don del Espíritu Santo, ¿verdad? El don de lenguas va a ser la capacidad que tú tengas de llevar el Evangelio a las partes del mundo en donde aún no se hable el idioma, que en aquel entonces era el hebreo, o era el arameo, o era el griego, o el romano para San Pablo. Sí, el don de lenguas va a ser eso, ¿verdad? Yo voy a inspirar, ¿verdad? Diría, eso es mi manera de pensar muy personal, ¿verdad? Diría el Espíritu Santo, yo te voy a enseñar, ¿verdad?, a que aunque tú hables mal el idioma, la gente pueda creer en mí. Eso sería el don de lenguas. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo, ¿verdad? Yo soy una persona que hablo el inglés todo mucho. Y sin embargo, ¿verdad?, en mis 19 años de sacerdocio aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, ¿verdad?, he bautizado a mucha gente, he casado a mucha gente, he hecho muchos sacramentos, he celebrado muchísimas, casi 8,000 misas en inglés, ¿verdad?, en mi vida. O sea, eso sería el don de lenguas, es decir, la capacidad que Dios te dé para que infundas la fe en una persona que no habla tu idioma. Y claro, ¿verdad?, el amor es el idioma que todo el mundo entendemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces estamos hablando sobre algunas cosas, características, ¿verdad?, rarezas, algunos dirían desde el punto de vista de las personas, ¿verdad?, de facetas, se puede decir desde el punto de vista psicológico, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad?, y como persona tiene varias facetas, tenemos que entenderlo bien, ¿verdad? ¿Para qué nos ayuda? ¿Para qué el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ayuda sobre todo a caminar, ¿verdad?, a hacer la misión de Jesús, que lleven el Evangelio a todo el mundo, prediquen, como dice Mateo 28:20, dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautícenlos en nombre del Padre y del Hijo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días al fin del mundo. Esa es la misión. El Espíritu Santo en verdad viene para la misión, para seguir llevando a Jesús a los demás. Por eso dice Jesús del Evangelio de hoy, ¿verdad? Ese Evangelio de hoy dice que Él va a hablar de mí, Él les va a recordar de mí, Él va a hacer lo que yo le diga. Si el Espíritu Santo, ¿verdad?, si vemos también cómo se relacionan, ¿verdad?, entre ellos, ¿verdad? Entonces, en verdad el Espíritu Santo nos va a ayudar a 4 cosas. Bueno, a caminar con Jesús, con nosotros. El Espíritu Santo camina con nosotros, nos ayuda a hacer la misión, nos ayuda a ser santos y nos recuerda a Jesús. Es decir, tenemos la memoria de Jesús. ¿Qué dice Jesús? El Evangelio de San Juan dice, el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho. O sea, como quien dice, es un record, ¿verdad? Es una grabación de Jesús, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más hay? Dice, bueno, el Espíritu Santo, la memoria de Jesús, lo vemos en el Evangelio de San Juan 14:26, ¿verdad? Aquí sería Juan 14:26. Juan 14:26. Entonces, recuerden, ¿verdad?, que nosotros ya no recibimos en verdad el Espíritu Santo, lo recibimos a través de los sacramentos, ¿verdad? Y el despertar del Espíritu Santo, ¿verdad?, pues puede venir en un retiro, puede venir en un encuentro, puede venir en una vigilia de Pentecostés, ¿verdad? Pero es el awakening, es el despertar del Espíritu Santo. Pero en verdad el Espíritu Santo, ¿verdad?, como Dios es un Dios de orden, ¿verdad?, pues viene a través de los sacramentos, ¿verdad? De otra manera, bueno, hay que recordar que Dios es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Pero sabiendo que Dios es un Dios de orden, ¿verdad?, no va a ser un desorden, ¿verdad? No va a ser un desorden, ¿verdad? Como la famosa Simonía, ¿verdad?, cuando había un señor, un tal Simón, ¿verdad?, que le dice a los apóstoles, vio que los apóstoles, muchas gracias, ¿verdad?, vio que los apóstoles hacían milagros. Entonces ese Simón, ¿verdad?, les dice, oigan, ¿verdad?, ¿cuánto quieren ustedes para que me pasen el poder que ustedes tienen? O denme de ese poder, ¿verdad? Yo quiero tener de ese poder que ustedes tienen. ¿Cuánto, verdad? Y eso ahora, ¿verdad?, en la iglesia se llama pecado de la simonía, ¿verdad? Cuando tú quieres comprar, ¿verdad?, las cosas de Dios. Por eso, por ejemplo, cuando los sacramentos no se venden, los sacramentos no tienen precio, ¿verdad? Tú das una cuota, ¿verdad?,
que va a ayudar a la iglesia, pero en verdad no pagas el sacramento no se paga. El sacramento es dado por Dios, ¿verdad? Más bien nosotros, ¿verdad?, hacemos un cargo, ¿verdad? Así dirían los contadores de México, ¿verdad? Hacemos un cargo, ¿verdad?, para la ayuda de la iglesia, ¿verdad? Pero en verdad el sacramento no se paga, el sacramento es gratis, el sacramento se da. Por eso muchas veces a nosotros nos piden que hagamos un sacramento, y aunque andemos cansados, decimos, bueno, ok. A mí me ha tocado a veces que termino las 5 misas del domingo, desde las 8:30 de la mañana, o desde antes que llegas a la iglesia, y ya son las 6 y tanto de la tarde, ¿verdad? Y viene alguna señora, un señor o alguien y dice, padre, no me puede confesar, y tú, ya me iba, ya estoy bien cansado, pero bueno, vamos. Es decir, no lo puedes negar, ¿verdad? Pero sí estás cansado. Bueno, ¿qué más? Dice que el Espíritu Santo, bueno, ¿qué más? ¿En qué estábamos? Bueno, lo recibimos en los sacramentos, a través del ministerio ordenado, especialmente los sacramentos, bautismo, confirmación y órdenes sagradas. ¿Bien? Ya hablamos del despertar del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, es el awakening, es decir, ordinariamente recibimos el Espíritu Santo a través de los sacramentos, especialmente el bautismo y la confirmación. Y el despertar del Espíritu Santo, ¿verdad?, pues como ya les dije, en algún retiro, en alguna oración, en alguna vigilia de Pentecostés, podemos sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Pero en verdad sería el awakening, el despertar del Espíritu Santo. Porque imagínense que si el Espíritu Santo estuviera despierto en nosotros, ¿verdad?, todo lo que hacía con San Pablo, es decir, no es que sea algo mágico, el Espíritu Santo no es nada mágico, ¿verdad? No es nada mágico, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre, ¿verdad?, va a acompañar a la iglesia. El Espíritu Santo nunca va a hacer nada solo. Es como si tú dijeras, el Espíritu Santo es como si fuera la pintura, ¿verdad? La pintura de esta pared. El Espíritu Santo, ¿verdad?, no existe la pintura sola. La pintura existe en una pared, en una cosa, lo pintas aquí. En verdad la pintura no existiría sola. Es decir, la pintura existe aquí, ¿verdad?, porque está pegada. Más o menos la idea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, viene porque va a ayudar a los apóstoles a que lleven el Evangelio. No para que anden haciendo milagritos y para que se anden cayendo. Es decir, no es por ahí, ¿verdad? No es por ahí. San Pablo lo va a criticar mucho. Por eso 1 Corintios capítulo 13, verso 1 dice, puedes tener todos los dones, puedes tener todos los carismas, ¿verdad?, pero lo más importante y lo que persevera siempre es el amor. Por eso le digo, ¿para qué nos ayuda el Espíritu Santo? Para camina con nosotros, es decir, el 50 y el 50. ¿Verdad? Los frutos del Espíritu Santo no es otra cosa que el 50% de Dios, pero el otro 50% es del ser humano. Por ejemplo, San Pablo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a San Pablo? Por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad?, que leímos la lectura, está bien bonita la lectura de hoy, ¿verdad?, que está hablando acerca de las imágenes, ¿verdad? Hoy leímos en la lectura del Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 15, 16, 22 y 22, cuando San Pablo les habla a los atenienses, ¿verdad?, y les habla sobre las imágenes. ¿Verdad? San Pablo no tenía ni siquiera, ¿verdad?, él no tenía no tenía Facebook, no tenía internet, no tenía libros de teología, no tenía libros de filosofía, ¿verdad? Él, ¿verdad?, a eso se le llama, ¿verdad?, el caminar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a enseñarnos, ¿verdad?, nos va a dar sabiduría para que podamos hacer las decisiones y las enseñanzas correctas de acuerdo a Jesús. Porque si tú pides el Espíritu Santo y estás hablando en contra de la iglesia, entonces tú dices, tú date. Eso no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que Jesús dijo. Pero si tú estás, ¿verdad?, si tú pides el Espíritu Santo y empiezas a enseñar cosas en contra de la iglesia, que es la que fundó Jesús, ¿verdad?, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18,
Entonces, ¿cómo puede el mismo Jesús contradecirse? Entonces, no es que sea el Espíritu Santo, esa es una idea tuya, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Para salvarnos de los errores, pero sobre todo para salvarnos de las creaciones mentales, tenemos que estar en la iglesia. Porque ahí viene otro problema, ¿verdad? Que sucede mucho en la actualidad, que la gente se crea su propio Dios. Es decir, en la mente, ¿verdad? Yo pienso que yo creo en Dios, yo creo en Jesús. La gente dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo nomás le rezo a Jesús y Jesús me ayuda. Espérate, pero ¿cuál Jesús? Porque si tú hablas de Jesús de los evangelios, te está pidiendo que vayas a la iglesia, que reciba los sacramentos. ¿O cuál Jesús hablas? O sea, el Jesús que tú te creaste en la mente. Por eso, importantísimo ir a la iglesia. O sea, importantísimo que lo que nosotros pensamos, que nosotros sentimos acerca de Dios, esté corroborado con algo real. Porque si no, entonces empezamos a fantasear, a hacer cosas irreales, cosas subjetivas. Y entonces por eso los psicólogos dicen, no, pues está loco, ¿está creando qué? Que dice que cree en Jesús. ¿En cuál Jesús? Porque no es Jesús el de los evangelios, ese dice otra cosa. ¿Sí me entiendes? Es decir, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es decir, ¿cuál Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice Jesús, nos va a llevar a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús nos va a llevar, es decir, el Espíritu Santo nos va a llevar a Jesús. Si el Espíritu Santo no te lleva a Jesús, entonces no es el Espíritu Santo, es tu idea, es tu sentimiento, ¿verdad? Es tu capacidad de crear cosas, ¿verdad? En tu mente, ¿verdad? Una percepción a lo mejor equivocada, errónea, pero no es Dios. Por eso, ¿verdad? Para estar seguros de que sea Dios, tienes que corroborarlo con algo que es real, que puede ser tocado, como es la iglesia, como es la palabra de Dios, ¿verdad? Como son los sacramentos. ¿Está bien? ¿Sí me entiendes? Yo le digo porque pasa mucho eso, es muy erróneo en la actualidad, ¿verdad? La gente crea mitos y cosas, ¿verdad? que no existen, que no son reales. Muy bien, thank you so much. Muchas gracias por el dibujo. Gracias por la foto, el dibujo me encanta. Gracias. Me mandaron un dibujo, está muy bonito, muchas gracias. Es decir, esto es importantísimo, ¿no? Es decir, si tú vas con un psicólogo, él te va a decir todo lo que, para que tú estés seguro de que eso no es irreal. Tiene que ser corroborado con algo que sea real. Para que tú creas en un Jesús que en verdad existe, tienes que corroborarlo con la iglesia. La iglesia institucional, la iglesia que sobrevive después de 2000 años, que es la iglesia fundada por Cristo. Muy bien. Ya me duele la cabeza, me estoy enloqueciendo. Entonces, si me echan agua aquí ahorita, va a estar así. Muy bien. Entonces, los frutos del Espíritu Santo: caridad, generosidad, alegría, amabilidad, paz, fidelidad, paciencia, humildad, control, bondad, castidad. Si no tenemos ninguno de esos, entonces el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. ¿Sí me entiendes? Sí. Para que tú puedas decirme, no, es que yo tengo el Espíritu Santo, tú por lo menos tienes que tener por lo menos un fruto del Espíritu Santo. Si no, ni más paloma. ¿Por qué? Por eso yo siempre les digo, y ese soy yo, este es mi punto de vista personal. Y I'm kidding, estoy como entre juego y broma. Como decía el obispo en paz descanse, el obispo de Saltillo, el Francisco Villalobos Padilla, él siempre decía, entre veras y bromas, así decía, entre veras y bromas, yo no le pido a Dios dones, yo le pido que me ayude a dar frutos. Porque entre más dones me dé, más me va a pedir. Así es que mejor digo, ¿sabes qué? Nomás dame uno y yo con eso la armo, porque
Yo soy bien regazón, entonces, como decían en México, es decir, si tú no tienes caridad, si no eres generoso, si no eres alegre pacífico, ¿verdad? Si no eres amable, si no estás en paz, si no eres fiel a la palabra de Dios, si no eres paciente, o eres humilde, o tienes control de ti mismo, o eres bondadoso, o eres casto, si no tienes ninguna de esas, ¿verdad? Pues le debes a Dios mucho, ¿verdad? Porque Dios va a decir, oye, yo te di dones, ¿verdad? ¿Y dónde están los frutos? Dice Evangelio de San Mateo capítulo 25, ¿verdad? Cuando Jesús venga, ¿verdad? Te va a decir, a ver, los dones, ¿verdad? Yo te di, dame. Entonces, si no tenemos estos frutos, ¿verdad? Ni más paloma, no estés diciendo, yo voy a ir al cielo. Si no tienes alguno de estos, ¿verdad? Mejor de una vez ve diciendo, recen por mí porque va a estar dura para entrar al cielo, ¿verdad? Es decir, si no tienes alguno de esos frutos, mejor despídete del cielo, ¿verdad? Pídele a Dios por lo menos que te deje entrar al purgatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedes decir, no, ya voy al cielo. No, hombre, ¿cuál cielo? Si no tienes uno de esos frutos, recuerda que Jesús te va a pedir frutos. Si no tienes uno de estos 12 frutos, dicen que son 12 frutos, de acuerdo a Catecismo de la Iglesia 1832. Si no tienes uno de estos frutos, checa tu vida, checa tu manera de ser. Esto es en relación a tu manera de ser. ¿Verdad? Si tú no tienes alguno de esos en tu vida, ¿verdad? Puedes ser el Papa, puedes hacer milagros y todo eso, pero si tú no tienes de uno de estos frutos, ¿verdad? Pues va. Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo soy muy bueno para los business, yo hago mucho dinero para la iglesia, pero tienes uno de estos frutos. No, entonces, ira. Es decir, tenemos que tener esto. Chécalo, checa en tu vida. Caridad, generosidad, alegría, amabilidad, paz, fidelidad, paciencia, fidelidad a Dios, paciencia, humildad, control de ti mismo, bondad, castidad. Si no tienes uno de estos, híjole, pues tienes que empezar a trabajar porque, ¿verdad? ¿Está muy bien? Okay. Dicen que también hay otros dones, ¿verdad? En la Sagrada Escritura se hablan de otros dones, ¿verdad? Por ejemplo, como la castidad, Mateo 19:11, es también un otro don de Dios, ¿verdad? La perseverancia, 1 Corintios 1:8, también sería otro don de Dios, ¿verdad? Porque hablando de los dones, ¿verdad? Otro don, ¿verdad?, que sería de Dios, obrar bien, ¿verdad? Viene en Filipenses 2:13. Otro don, ¿verdad?, que viene también en la palabra de Dios, es trabajar juntos, hacer comunidad. Hechos 15:28. Es decir, si no tenemos alguno de estos, ¿verdad?, pues reza por tu alma. Reza por tu alma. Porque Jesús siempre dice, por ejemplo, en la palabra de los talentos, ¿verdad?, que te va a dar talentos, pero cuando Él venga quiere que le des también, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, dame los dones del Espíritu Santo. Y yo digo, chin, este es como que le está pidiendo $1 millón al banco. Después para pagar los intereses. Mejor yo no le pido nada. Pero ese es entre veras y broma, como les digo, ¿verdad? Así, yo mejor, ¿verdad?, el día de Pentecostés le voy a decir, Señor, ayúdame a dar frutos. Porque yo sé que los dones ya me los diste, ¿verdad? Ojalá que me hayas dado uno para que cuando vengas tú me pidas, ¿verdad?, qué hice con los talentos, ¿verdad?, que digas tú, nomás te doy un talento, y digas tú, thank you, Señor. Qué bueno que nomás me dices uno, porque si me hubieras dado 10, te hubiera debido 8. Entonces, ¿qué más podemos hablar? Los dones, ¿para qué sirven los dones? Bueno, nos ayudan a caminar con nosotros, la misión de la santidad. También tengo aquí yo, los dones los dones del Espíritu Santo vienen de una sola fuente, ¿verdad? Que es Dios, 1 Corintios 12:4, pero a través de los ministros ordenados y especialmente a través de los sacramentos. Es el camino ordinario.
Otros caminos pueden ser, pero creo que a Dios no le gusta mucho el desorden. También los dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo son para utilidad de los demás. 1 Corintios 12:7. No es para que digas tú, no, yo sé hacer milagros, mira. No. Dios te va a pedir mucho por eso. Es como cuando pedir el don del Espíritu Santo es como pedirle dinero al banco. Los intereses están muy altos. ¿Qué más? ¿Para qué más los dones? Los dones son misteriosas reparticiones. Esto es interesante. Vamos a leer esto. Mateo 25:14. Los dones son misteriosas reparticiones, ¿verdad? Es decir, ¿por qué a Jesús a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1? ¿Por qué a Dios dejó que uno sea papa y el otro nomás sea diácono permanente? El otro nomás sea cura. Porque el otro nomás puede, o lo sacaron de sacerdocio. Por ejemplo, esas cosillas, ¿verdad?, muy extrañas. ¿Cómo tú puedes decir, ¿verdad?, que alguien que corre de sacerdocio ilegítimamente o injustamente, ¿verdad?, el que lo hizo, ese va a pagar? Porque no dejaste que diera fruto. Ese es otro detalle dentro, ¿verdad?, de estos dones del Espíritu Santo. Es decir, que tú no dejes que otro haga. Por eso uno, como dice, no debe ser uno piedra de tropiezo. Es decir, cuando tú no dejas que alguien dé fruto, ¿verdad?, híjole, es una responsabilidad muy tremenda. Los papás con los hijos. Por eso para Jesús el escándalo de no traerlos a la iglesia, para Jesús es un escándalo. Para nosotros los escándalos es que haya problemas de tocamientos, de sexualidad, que eso ahorita es lo más común, ¿verdad? Pero para Jesús, ¿verdad?, que no traigas a tus hijos y a tus hijas a la iglesia, ese es, para él es un escándalo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dejas que ellos produzcan frutos. Entonces tú vas a tener la culpa, papá, mamá. Tú vas a tener la culpa de que tu hijo no produjo frutos. Tú tuviste la culpa. Y va a ir Jesús directamente contigo. Él me debe 5 dones. A ver, papá, tu hijo iba a producir 5 dones. A ver, 5 frutos. Ahora, o me los pagas o para abajo. Sí. Por eso Jesús dice que mejor ponte una soga, una piedra en la cabeza y vámonos para abajo. Es decir, el hecho de lo... Bueno, ya se había cortado. Una de las cosas que les estaba hablando ahorita, es el hecho de ser obstáculo para aquellos que tienen los dones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría, ¿verdad?, si Dios te dio 5 talentos y tú mataste a la persona? ¿Qué tal si tu hijo o tu hija, Dios le dio un talento, ¿verdad?, y tú no lo trajiste a la iglesia para que lo desarrollara? ¿Quién va a pagar por él? Pues tú. Es decir, la responsabilidad es también de cortar a las personas que Dios les dio fruto, ¿verdad? Fíjense, esto está en las reparticiones. Dice, los dones son de una misma fuente para utilidad de los demás. Hay una misteriosa repartición de los dones. Mateo 25:14 dice esto. Ya termino con esto. Mateo 25:14 dice: sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a los empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. Palabra de Dios, te la vamos a ver. Sí, la misteriosa repartición, porque a uno les da muchos dones, a uno les da 10, a otro les da 5, a otro les da 1, la famosa misteriosa repartición. Pero también aquí hay otra cosa, como yo les decía ahorita, ¿verdad? Si tú eres obstáculo para que una persona produzca frutos, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Como yo les digo, ¿verdad?, por ejemplo, que tú mates a una persona que
que Dios le había dado 5 talentos. ¿Quién va a pagar por él? Pues yo creo que el que lo mató. Le van a decir, oye, tú me debes un talento, pero aparte me debes los 5 de aquel. Hágame. Cuando somos obstáculos, que no traemos los niños a las niñas a la iglesia, ¿verdad? Somos obstáculos. Va a decir, yo le di 3 talentos, le van a decir al papá y a la mamá, a ver, a ti te di 2 y a él 3, dame lo de 5. Y tú, no, pues es que no los llevé porque te estaba trabajando, entonces, no, págame. Por eso les digo, en las cuestiones de los dones del Espíritu Santo, yo no le pido mucho a Dios que me dé dones, porque es como cuando le pides $1,000,000 al banco, después tienes que pagar intereses. Los dones son como los dones es como el préstamo en el banco, los frutos son como los intereses. Jesús te va a decir, te di dones, pero a ver, págame los intereses. Pero ¿qué tal, por ejemplo, cuando tú haces un escándalo y corren a un padre? ¿Quién va a pagar por él? Tú vas a pagar por él. Tú que corriste al padre de la iglesia, tú vas a pagar por él. Dios te va a decir, le di 10 talentos a él, tú no dejaste que los hiciera. Va a venir Padre, va a venir Dios contigo, ¿verdad? El que hizo que corrieran al Padre. Págamelo de él, ¿verdad? A ver. Y si no, goodbye, my love. Abajo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos los que se comunicaron en este día. Este fue el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Seguiremos hablando sobre el Espíritu Santo en la próxima clase. Recuerden que hablar del Espíritu Santo es hablar de una persona, y hablar de una persona es tiene muchas facetas, ¿verdad? Entonces hay que hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero esto es más o menos lo que conocemos, ¿verdad? Recuerden entonces, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viene a través ordinariamente a través de los ministros ordenados, ¿verdad? Viene a través de la iglesia, ¿verdad? Claro, Dios hace lo que Él quiere, pero yo creo que Dios no es un Dios de desorden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios los bendiga, cuídense mucho, ahí estamos para servirles. Vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por el Santo Espíritu sepamos discernir todo lo que es recto y gocemos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que para que ustedes también animados a pedirle dones al Espíritu Santo, pues bueno, nomás que es como pidieras préstamo al banco, si es que nomás paga los intereses. Dios los bendiga, cuídense mucho, sean felices. Recuerden que uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría, otra es la paz, la bondad. Así que, ¿en dónde estás, conejo?